Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video veremos un ejemplo sobre el tema regla de 3 compuesta. El ejemplo dice lo siguiente: si 10 obreros pueden cavar una zanja en 8 días a razón de 5 horas al día, calcular en cuántos días otros 24 obreros de doble de rendimiento a razón de 10 horas al día podrán cavar otra zanja de doble longitud que la anterior, pero 2 veces más difícil. Entonces, para dar solución a este tipo de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las magnitudes. En este caso, nos dice 10 obreros, la magnitud va a ser el número de obreros. Nos habla también de 8 días, entonces va a ser también el número de días, el número de horas diarias, y aquí nos pregunta de nuevo por cuántos días. Por lo tanto, la magnitud, número de días, número de obreros también, y nos dice el doble de rendimiento. Por lo tanto, la otra magnitud va a ser también rendimiento. Aquí también horas por día. Nos habla también de una doble longitud. Por lo tanto, otra magnitud va a ser la longitud de la zanja. Y finalmente nos habla también de la dificultad de la zanja. Esa sería también otra magnitud. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar las magnitudes y colocar los dos grupos de datos que nos da el ejemplo. Entonces empezamos con la magnitud número de obreros. Como nos dice el ejemplo al comienzo, 10 obreros, entonces colocamos número de obreros 10. Pueden cavar una zanja en 8 días. Número de días 8, a razón de 5 horas por día. Número de horas por día 5. Y ahí tenemos el punto. Por lo tanto, aquí tendríamos un primer grupo de datos. El primer grupo de datos va a ir en la primera fila y el segundo grupo de datos va a ir en la segunda fila, a debajo. Entonces luego dice calcular en cuántos días. Como nos pregunta por el número de días, entonces esa va a ser nuestra variable. En la magnitud número de días colocamos entonces nuestra variable x. Nos dice en cuántos días otros 24 obreros, entonces aquí la otra magnitud, número de obreros 24, número de obreros 24, a debajo porque ya estamos en el segundo grupo de datos. Nos dice de doble rendimiento, entonces tendríamos que agregar aquí la otra magnitud que sería el rendimiento. Pero aquí tienen que ustedes darse cuenta que en el primer grupo de datos no nos ha hablado del rendimiento de los obreros. Por lo tanto, no tendríamos ese dato para el primer grupo de datos. Entonces, en este caso lo podemos colocar una letra, como nos habla de rendimiento, podría ser la letra R. No importa si colocamos letras porque después al momento de operar se van a eliminar, así que no hay problema. Entonces, para el primer grupo de datos le vamos a colocar una R que viene a representar su rendimiento. Pero en este segundo grupo de datos nos dice que los obreros van a tener el doble de rendimiento. Recuerden que el doble es multiplicar por 2. Entonces simplemente multiplicamos por 2 a la R y nos quedaría 2 por R, o simplemente 2R. Luego sigue diciendo que a razón de 10 horas por día. Entonces colocamos en la magnitud número de horas por día 10. Y sigue diciendo podrán cavar otra zanja de doble de longitud. Entonces esta vendría a ser otra magnitud, la longitud de la zanja. De nuevo aquí en el primer grupo de datos no nos ha hablado sobre la longitud de la zanja, por lo tanto le vamos a colocar una letra. Como nos habla en longitud, le colocamos la letra L para el primer grupo de datos. Y este segundo grupo de datos nos dice que la zanja va a tener el doble de longitud. De nuevo, el doble significa multiplicar por 2. Entonces multiplicamos por 2 a la letra L. El doble de longitud está representado por 2L. Y finalmente nos dice, pero 2 veces más difícil. Entonces la dificultad de este trabajo tendría que ser otra magnitud, dificultad. Y de nuevo, en el primer grupo de datos no nos ha dicho la dificultad del trabajo, por lo tanto le vamos a colocar otra letra. Como nos habla de dificultad, le podemos colocar la letra D. Pero aquí tiene que tener cuidado porque aquí
ya cambia un poco la forma de expresar. En este caso nos dice 2 veces más difícil. Entonces, como al primer grupo de datos le hemos colocado dificultad D, es decir, una D, para este segundo grupo de datos, como nos dice 2 veces más difícil, tenemos que sumarle 2 a esta D. 2 veces más quiere decir que vamos a sumar 2. Como aquí teníamos una D, le sumamos 2, nos quedaría 3D. O sea, con dificultad 3, el triple de dificultad. Eso significa 2 veces más. Tenemos que sumar 2. Muy bien, entonces una vez que ya ordenamos las magnitudes y los dos grupos de datos, el primer grupo de datos arriba y el segundo grupo de datos abajo en la segunda fila, lo que vamos a hacer es tomar primero nuestra magnitud principal. En este caso nuestra magnitud principal viene a ser la magnitud en donde está nuestra variable. En este caso sería el número de días. Y lo que vamos a hacer es comparar esta magnitud con todas las demás magnitudes. Vamos a empezar por el número de obreros. Y vamos a determinar qué tipo de relación hay entre estas dos magnitudes, si son directas o inversamente proporcionales. En este caso podemos decir lo siguiente: si en un trabajo hay un mayor número de obreros, quiere decir que van a trabajar más y van a hacer el trabajo más rápido. Eso implica que lo van a acabar más rápido el trabajo y lo van a hacer en menos días. Por lo tanto, si hay más obreros, el trabajo se va a hacer en menos días. Uno aumenta y el otro disminuye. Por lo tanto, la relación es inversamente proporcional. Entonces sigamos ahora con estas dos magnitudes, número de días y número de horas por día. En este caso podremos decir lo siguiente: si un trabajador trabaja durante más horas al día, quiere decir que va a hacer más trabajo al día y va a avanzar más. Por lo tanto, lo va a acabar un trabajo en menos días. Quiere decir que a mayor número de horas por día, el trabajo se va a hacer en menos días. Este aumenta y este disminuye. Entonces estamos en una relación inversamente proporcional. Sigamos entonces ahora con el número de días y el rendimiento. En este caso podríamos decir: si un trabajador tiene más rendimiento, es decir, es más rápido trabajando, quiere decir que lo va a acabar más rápido el trabajo, y eso implica que lo va a hacer en menos días. Entonces, a mayor rendimiento, menos días. Este aumenta y este disminuye. Por lo tanto, la relación es inversamente proporcional. Veamos ahora con el número de días y la longitud. En este caso decimos que si la zanja es más larga, es decir, tiene mayor longitud, quiere decir que va a ser más trabajo para los obreros, y eso implica que se va a necesitar más días de trabajo. Entonces, a mayor longitud, mayor número de días. Este aumenta y este también aumenta. Ambos aumentan, por lo tanto la relación es directamente proporcional. Y ahora las últimas dos magnitudes, número de días y dificultad. En este caso también la dificultad se refiere al trabajo. Entonces, si el trabajo de hacer la zanja es más difícil, quiere decir que va a necesitar más días de trabajo. Entonces, a mayor dificultad, mayor número de días. Este aumenta y este también aumenta. Por lo tanto, como ambos aumentan, la relación es directamente proporcional. Muy bien, una vez que ya tenemos las relaciones entre todas las magnitudes y nuestra magnitud principal, en donde está nuestra variable x, lo que tenemos que hacer es simplemente convertir estos datos, estos pares de datos, en forma de fracción, así como están. En este caso, nuestra magnitud principal, en donde está nuestra variable x, lo convertimos directamente en forma de fracción. Arriba está el 8 y le vamos a colocar una raya de división y abajo la x, y nos va a quedar entonces 8 sobre x. 8 sobre x. Y ahora le vamos a colocar el signo igual, y en este lado, en el lado derecho, vamos a colocar todas las demás fracciones que nos van a salir a partir de estos datos de las otras magnitudes, también en forma de fracción.
y se van a estar multiplicando. En este caso tendríamos que colocar 10 sobre 24, pero aquí tiene que tener en cuenta este tipo de relación. Como el número de obreros era inversamente proporcional al número de días, a nuestra magnitud principal, entonces tenemos que invertir estos valores. Cuando la relación es inversamente proporcional, tenemos que invertir estos valores y colocar la fracción. Entonces, ya no vamos a colocar 10 sobre 24, sino que lo vamos a invertir primero. Y al momento de invertir nos va a quedar 24 sobre 10. Entonces nos quedaría la fracción 24 sobre 10. Ahora le vamos a multiplicar la otra fracción que nos va a salir de esta magnitud, pero aquí también es inversamente proporcional. Entonces no vamos a escribir 5 sobre 10, sino que primero lo vamos a invertir por ser inversamente proporcional. Entonces escribiríamos arriba el 10 y abajo el 5, o sea 10 sobre 5. En este caso, con el rendimiento va a pasar lo mismo porque son inversamente proporcionales. Entonces primero tenemos que invertir. Arriba estaba la R y abajo el 2R, pero al momento de invertir nos va a quedar arriba el 2R y abajo la R. Entonces nos queda 2R arriba y la R abajo. Con la longitud, como es directamente proporcional a nuestra magnitud principal, por ser directamente proporcional, simplemente vamos a copiar directamente los valores en forma de fracción. En este caso ya no tenemos que invertir porque son directamente proporcionales. Simplemente colocamos la L sobre 2L. Ya no invertimos. Entonces nos queda L sobre 2L. Y ahora la última magnitud, que sería la dificultad, también por ser directamente proporcional, copiamos directamente. Arriba la D sobre 3D. Arriba la D sobre 3D. Y ya estaría todo planteado. Ahora simplemente lo que ustedes podrían hacer es ahí mismo simplificar todos los números, un número arriba, un número abajo, una letra arriba, una letra abajo, pero también lo vamos a hacer de otra forma, lo vamos a expresar de otra forma. Recuerden que cuando multiplicamos fracciones es una operación sencilla, simplemente multiplicamos todos los numeradores arriba y todos los denominadores abajo, o sea, nos quedaría algo así: una sola línea de la división y arriba el producto de todos los numeradores y abajo el producto de todos los denominadores. Y ahora sí podríamos ir simplificando, pero les digo también aquí que ustedes podrían haber simplificado acá, sino que lo voy a hacer aquí para que se vea un poco más ordenado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir simplificando los números y las letras. Recuerden que cuando ustedes dividen, por ejemplo, dos números iguales, por ejemplo 8 entre 8 nos quedaría 1, 15 entre 15 nos queda 1. Siempre que dividen dos cosas iguales nos va a quedar el número 1. Entonces aquí tenemos dos cosas iguales, el 10. Y además recuerden que lo bueno de esto es que todo se está multiplicando arriba y todo se está multiplicando abajo. Entonces si vamos a dividir 10 entre 10 nos va a quedar 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa nos queda lo mismo, es decir, todo lo demás. Podríamos decir que se pueden eliminar, pero ustedes saben que eso nos quedaría 1. Entonces 10 entre 10 nos quedaría 1 y lo podríamos eliminar. Ahora lo mismo va a pasar con las letras. R entre R son dos cosas iguales, nos va a quedar 1 y lo podemos eliminar. Aquí también L entre L nos queda 1, podemos eliminar, y D entre D también lo podemos eliminar. Lo mismo va a pasar con estos números 2. 2 entre 2 nos queda 1, podemos eliminar, y en este caso ya no hay más para eliminar porque ya no hay números iguales, pero sí podríamos seguir simplificando. 24 entre 3 nos quedaría 8 y 3 entre 3 nos quedaría 1. Entonces vamos copiando por este lado lo que nos va quedando. En la izquierda nos queda 8 sobre x, igual en la derecha arriba solamente el número 8 y abajo 5 multiplicado por 1. Recuerden que todo se estaba multiplicando. Entonces 5 por 1 nos quedaría simplemente 5.
nos va a quedar entonces en la derecha 8 sobre 5. 8 sobre 5. Ahora el número 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos quedaría 8 por 5, 40. Y la x que está dividiendo también pasa a multiplicar y nos quedaría 8 por x. 8 por x. Ahora este número 8 que está multiplicando a la letra x pasaría a dividir y nos quedaría 40 entre 8 igual a 5. Entonces la letra x es igual a 5. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.